Bienvenidos a Sentido Literario. Hoy vamos a tratar un tema blanco porque vamos a hablar de la novela de Ana Olivares Mazón que se llama Orquídeas Blancas y de un tema muy importante para todos aquellos de ustedes que están empezando a escribir, que es el miedo al papel en blanco, porque Ana realiza cursos, ¿no?, pues para ayudar a los escritores que empiezan a perder ese miedo, ¿no?, y bueno, pues poder escribir lo que ellos quieran. Ana Olivares tuvo una galería de arte mínima de Madrid, que se especializaba en pequeño formato, que eran cuadros de firmas prestigiosas y buenas en un formato pequeño, que según nos contaba la autora es todo lo contrario. Y ha trabajado en una multinacional dedicada a temas empresariales y de rating, y también le interesan todos los temas que tengan que ver con desarrollo profesional, ¿no?, de la persona o integral de la persona, y para tener una vida más feliz, más sana y mejor, ¿no? Todo lo que sea para todo aquello que sirva para ayudar a la persona, ¿no?, que ahora nos comentará. Así que quédense, que empezamos. Bueno, pues ya estamos aquí con Ana. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantada de esta posibilidad en tu programa, Alejandro. Muchísimas gracias. Muy bien, pues muchas gracias a ti por venir. Vamos a hablar de este libro, Orquídeas Blancas, que es tu primera novela. Como hemos dicho antes en la introducción, es una persona que se preocupa mucho por todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la persona. Y este libro trata de tres amigas, de tres mujeres que son distintas y que, por vicisitudes de la vida, tienen que enfrentar los temas recurrentes que todo el mundo experimentamos en carnes propias o con amigos y personas, que es el tema de las segundas oportunidades, de las infidelidades y de esas coincidencias o de casualidades que cambian de forma radical, ¿no?, la vida de las personas, ¿no? El libro es bastante, no agresivo, pero sí bastante fuerte en cuanto a los temas que sí que se tocan, que no son temas amables, ¿no?, aunque el objetivo puede que sí que lo sea, con una portada, que sí que lo es, que sí que es amable, se llama Orquídeas Blancas, ¿no? ¿Cuál es la relación de las flores o del nombre, ¿no?, con las protagonistas? Imagino que es una metáfora de esas protagonistas, ¿no? ¿Por qué blancas? Bueno, la verdad es que el título del libro tiene que ver con un capítulo que se llama así, Orquídeas Blancas. Y es en realidad un acto de amor que recibe una de las protagonistas, a la cual le cambia por completo su vida. En realidad es una novela muy divertida, francamente, que se hace muy fácil su lectura, que engancha bastante, porque te deja con la intriga de ver qué les ocurre a esas mujeres, a esos tres protagonistas, que tienen vidas estables, que también representan un cierto rol de un prototipo de mujer, y que en un momento determinado, de forma casual, como ocurre casi siempre en la vida, claro, cambia por completo. Y entonces este blanco, que parece también inmaculado, por otra parte, y muy inocente, ¿no?, esas orquídeas blancas, en el fondo representan otra serie de caminos por los que empiezan a caminar su vida, que nunca hubieran podido imaginar. Eso es un poco... El nombre viene por ese capítulo en particular. Por esa inocencia, podemos decir. Esa inocencia también, y ese gesto, como digo, de amor y de generosidad, que yo creo que también es importante en la vida, ¿por qué no? Muy esa importante. Generosidad que tú me comentas está quizás relacionada con el tema, ¿no?, de las segundas oportunidades, ¿no?, de las infidelidades, ¿no?, de ser generoso con la persona. Sí. No sé si lo estoy entendiendo bien, cuéntanos tú. Como decía, son tres mujeres que les cambia por completo la vida, que nunca hubieran imaginado que semejante cosa le pasara a ella, porque estas cosas siempre le ocurren a los demás. Y estoy hablando, por ejemplo, del tema de las infidelidades, que cómo llegan las personas a tu vida, en qué circunstancias, y claro que lo que tú no hubieras imaginado, porque piensas que eso le ocurre a los demás, tanto en lo bueno como en lo malo, pues cuando llama... Sobre todo lo malo, ¿eh? Exacto, sí, tenemos esa tendencia,
un tanto pesimista, cuando llama a tu puerta, pues tú lo atiendes sencillamente como puedes, nada más. Así que bueno, es una historia divertida, donde también hay viajes, hay, bueno, circunstancias inesperadas, sobre todo inesperadas. Esas tres mujeres, de una manera que ellas no saben, en realidad se conocen. Se conocen y al final de la novela hay un hecho puntual, inesperado, en el que tienen que conocerse en ese momento, sin ellas saberlo. Así que es algo puntual al final. No quiero desvelar para que se compre la novela, claro. Pero sí, el final es bastante sorprendente. Y está orientado a un público femenino. No digo que sea femenino, a mí me ha agradado muchísimo cuando hombres que han leído la novela, yo estaba muy interesada en saber su respuesta. Y la verdad, casi siempre también tengo que reconocer que han sido hombres un tanto abiertos y sensibles. Pero me han dicho que les ha parecido una historia que no tenía por qué ser exclusivamente de mujeres, aunque el hecho de que sean protagonistas y que acarreen un poco con el inicio de todas las historias, pues creo que puede ser que las mujeres se vean más identificadas que los hombres, pero no quiere decir que sea solo para exclusivo para hombres, claro. Para mujeres. O sea, perdón, para mujeres. Sí. Antes me has comentado que tú pensabas que es muy importante en los inicios de lectura, ¿no? O de escritura en un escritor, ¿no? Por eso te voy a hacer esa pregunta, porque eso es obligado. ¿Cómo empezaste a escribir? ¿Y por qué? Claro, porque pues, eso es... La verdad es que yo creo que de pequeña, digamos, se me daba bien escribir, pero más allá de estos pensamientos que yo creo que escribimos casi todos, a veces luego llegada a la adolescencia, esos momentos de rebeldía dramáticos también con respecto al amor, y bueno, pues había escrito, yo creo que como casi todas las personas que en un momento determinado necesitan expresar y canalizar sus sentimientos y que utilizan un papel porque se dan cuenta de que ahí se sienten cómodos y felices. Simplemente. Sí, los diarios, por ejemplo, ¿no? Mucha gente escribe diarios y sobre todo en ese periodo de la vida. Exacto. El diario en ocasiones es una de las primeras formas de empezar a escribir, el diario. Y bueno, pues yo había escrito así, estas cositas, en ese rincón íntimo, en el que, como decía Serrat, en ocasiones lloramos, incluso cuando nadie nos ve. Y después, más adelante, pero ya reciente, a raíz también de ser madre, de tener un niño, estas cosas normales, por otra parte, pues escribí varios cuentos de forma espontánea y natural. Yo lo único que observaba es que cada vez aquellas páginas pues iban siendo un poquito más, se alargaban. Empezamos pues con 4 folios, pero de repente ya era un poco más. En fin, iba tirando un poco más del hilo. Y luego, digamos, desapareció. No me llamaba tanto la atención. Un día empecé a escribir. Nunca imaginé que fuera a llegar. O sea, esos cuentos nunca tuvieron, digamos, la pretensión de ser publicados, ¿no? No de ser publicados. Sí, de ser compartidos en un momento determinado, pero no de ser publicados. Pero después de eso empecé a escribir y cuando me di cuenta tenía toda una historia. Aquellos personajes habían llamado a mi puerta, habían aparecido y yo casi estaba fascinada deseando que cada día ellas me contaran algo nuevo. Claro. Que esto también ocurre mucho, pues por ejemplo, con el mundo teatral o cinematográfico. Me interesan cómo empiezan las historias. Me gusta mucho saber cómo empiezan las historias. Así que empecé a tirar del hilo, empecé a dejarme fluir, que también creo que es algo importante a la hora de escribir, o cualquier espacio creativo, permitirte, darte la posibilidad, concederte el permiso para seguir adelante simplemente, y cuando me vine a dar cuenta, pues aquello se había convertido en una novela. ¿Dónde crees que radica o de dónde crees que sale esa necesidad de escribir? ¿Y en qué momento de la vida? Hay gente que bueno, en diversos momentos, pero antes lo has planteado como un desahogo. ¿Crees que siempre es un desahogo o también puede haber otros motivos por los que
alguien escriba? Yo Porque creo es una que, cosa muy rara, me refiero, es una... yo creo que pueden ser múltiples las razones, pero para mí, en realidad, creo que es una necesidad de expresar que no todo el mundo tiene. lo que tú llevas dentro y que utilizas la herramienta de la escritura para tú poder sacar todo ese mundo interior que llevas y todas esas historias que a veces tienes en tu cabeza. ¿Pero crees que se utiliza la forma escrita porque casi siempre el escritor ha sido muy lector antes? Puede ser, pero reconozco que no en mi caso. Yo empecé a tirar del hilo, que además es un ejercicio que hago yo también en unos talleres que imparto, y me parece que, bueno, aparece algo en cualquier espacio creativo y me parece muy interesante tirar del hilo, no cortarlo, dejar que siga, dejar que fluya, a ver hasta dónde eres capaz de llegar, y puede convertirse también en un reto creativo. Sí, porque además tú siempre has estado ligada al arte, porque tenías una galería de arte, ¿no? Sí, yo tuve una galería de arte hace muchos años ya, esto me recuerda, siendo muy joven, la verdad, y recuerdo aquella época como una época maravillosa en mi vida, que además tuvo mucho que ver pues con toda aquella movida que había en aquellos años, con mucho color. La movida. Sí, mucho color, mucha creatividad, mucho riesgo en la calle, y la verdad fue una época que a mí me ha marcado mucho. Conocí a algunas personas también, pues artistas muy importantes de la época, muchos de ellos han fallecido ya, pero yo aprendí ahí algo que creo que ha sido muy importante, no para escribir, que creo que también, sino para mi vida, ¿no? Me dio la posibilidad de conocer a gente muy rica, muy pobre, y a pobres muy ricos. Y bueno, me quedo siempre ya ricos que solo tenían dinero. Sí, que eran tan pobres que solo tenían dinero, como decía aquella persona, ¿no? Que eran muy pobres, ¿no? Por eso digo, pobres de espíritu me refiero, pobres de... Hay muchas clases también de pobreza, yo creo, y también de enriquecimiento personal, que es con lo que yo me quedo, lo que me interesa. ¿Crees que actualmente hay más frivolidad en el ámbito pictórico que en la literatura, que en el literario? ¿Crees que se ha banalizado un poco el arte ahora? Yo creo que es un momento maravilloso, en mi humilde opinión. Creo que es un momento en el que está resurgiendo mucho esta palabra que está tan de moda, que es la creatividad, y estoy bastante desvinculada de cómo estaba antes, pero creo que vamos, lo importante es el movimiento de la persona. Cualquier acto creativo creo que enriquece mucho, que también es una forma de canalizar todo tu mundo interior, todas tus historias, tus sentimientos. También creo que dejar un legado también. Sí, pero digo que antes hemos hablado que quizás antes las cosas se hacían con un poco más de mimo, ¿no? Sobre todo en lo que tú comentabas. Sí, ¿no? sí. Porque antes has dicho obras pequeñas pero de grandes firmas, y ahora quizás sí. es un poco bueno, más, ¿no? Posiblemente son modas también, modas ¿no? También, claro. Y en aquella época, por ejemplo, pues era un momento en el que se valoraba mucho el formato pequeño, incluso se puso de moda, pero de buenas firmas, de prestigio, y sin embargo ahora pues es prácticamente todo lo contrario, y no solamente eso, sino que yo creo que el arte está en otro espacio que es mucho más amplio. Las performances, que se mezclan otros artes, también se mezclan otros artes. Cuando hablaba de frivolidad, claro, me refería a, bueno, porque claro, en los certámenes literarios y en concursos y en las presentaciones de libros no hay quizás a veces ese esnovismo, que a veces sí que lo hay. Ya que tú has llevado una galería de arte, pues sí que me gustaría que me lo comentaras, ¿no? Cuando has dicho antes esa gente que rica pero que son tan pobres que solo tienen dinero, en el sentido, ¿crees que esa gente, que no por supuesto pues será un 10%, no lo sé, pero que abulta mucho en algunas galerías de arte y que ven el cuadro como un número, o como que no lo ven realmente como... Son un poco los que yo digo antes, que frivolizan un poco, ¿no?, la obra de un autor, por ejemplo? Ya, pues la verdad es que creo que no se puede generalizar. Claro. Creo que hay autores muy, muy buenos. Esto nos llevaría a otro debate, claro, de personas o de artistas que realmente merecerían estar ahí, pero en cualquier arte, cantantes, teatro,
y se lo trabajan y se lo curran mucho, lo llevan de dentro, y a lo mejor Claro. pues otras personas han tenido otra oportunidad y les ha ido mejor, ¿no? Creo que se puede llevar a cualquier ámbito artístico, pero a mí, de todo lo que he vivido, pues desde luego con la forma que yo más conecto es con la escritura, Sí. porque me parece además algo tan íntimo, me parece tan sagrado, me parece también un camino solitario, porque es un camino que solamente puedes escribir tú. Hay otros artes que necesitan de otros artes, pero escribir es un camino muy solitario que habla mucho de ti, de quién eres, de cómo ves el mundo, de tu percepción o de tu momento en el momento de escribir una obra. Oye, hay una conexión, yo creo, mucho más íntima entre el lector y el escritor, ¿no? Sí. Que entre, por ejemplo, un pintor, ¿no? Y Bueno. el libro quizás, aunque dicen, porque ahora, bueno, yo he escuchado miles de debates interesantes surgir de tonterías, pero el tema de que una imagen vale más que 1000 palabras no es verdad. Te dice, no, 1000 palabras valen mucho más que una imagen, ¿no? Porque la imagen depende de la persona que mira, Sí. y es mucho más subjetivo, que no por eso es bueno. Porque otra cosa interesante también de este libro, ¿tú con este libro quieres decir lo que quieres decir o lo dejas sujeto a la interpretación? Porque yo cuando empecé a escribir pensaba también que a lo mejor, bueno, yo escribo el libro y dejo que la gente lo interprete, pero ahora no, ahora digo, no, yo cuando escribo algo quiero decir eso y punto, ¿no? La verdad es que, como te comentaba, que me gustan los inicios de las cosas, o hacer alguna pequeña referencia a cómo se empieza, qué es lo que te motiva, por qué viene. No pretendía nada, o sea, no pretende nada. Lo único que pretende es pasarlo bien, divertirte. Pero con un poco de mensaje, ¿no? También. Tiene un mensaje también, ¿no? Sobre todo que las cosas no son lo que parecen. Es digamos, el mensaje un poco de la novela. Las cosas aparentan una seguridad, Siempre. a lo mejor una seguridad, o en fin, un dominio, está todo bien, esto está perfecto, y aparece un detonante que no imaginas, a lo mejor algo muy pequeño que cambia por completo la historia incluso de una persona. Hay Y que eso estar, me por lo gusta. tanto, también preparado para el cambio. Hay que estar preparado para el cambio, y no siempre se está. Mucha gente dice que la evidentemente. inteligencia es la adaptación al cambio, que la persona que antes se adapta al cambio y tal es la que, ¿no? Desde luego consigue. considero que es un valor interesante y muy positivo para tener en cuenta, porque la vida es cambio, y por más que nos aferremos, la vida sucede, la vida acontece, la vida llega, y la vida te sacude, tanto para lo bueno como para lo malo. ¿Eso es algo que se aprende, a adaptarse al cambio con el paso del tiempo o no? Bueno, los cambios siempre son producto de estar aferrados un poco a la seguridad, ¿no? Y los cambios casi siempre es miedo. El miedo nos paraliza, por eso mi frase cuando utilizo en los talleres, que es: estás bloqueado ante el folio en blanco, que es lo que ocurre cuando quieres Sí. escribir una segunda novela. Sí, que ahora hablaremos de ese y bueno, tema. pues estás ahí con mucho dentro, pero a ver cómo sale Cómo todo, lo vas soltando. cómo lo vas soltando, ¿no? Y cómo va saliendo. Así que, desde luego, creo que el cambio es importante. Los cambios suceden, no es que sean importantes, es que llegan. Antes de entrar en ese tema, que hablaremos ahora de los cursos que haces, también quería hablar de una cosa que has tocado antes, cuando hablamos de la seguridad. Por eso, creo que eso también va a ser muy interesante, que tocamos ese tema para que la gente compre libros y haya una respuesta a eso. Sí. ¿Tú cómo ves el tema de la seguridad? ¿Crees que la seguridad es buena? ¿Crees que el estatismo, como estamos hablando antes, el aferrarse a algo está bien? ¿Crees que la mayoría de jóvenes hoy en día quieran o prefieran tener un trabajo seguro desde el primer momento sin demasiado movimiento, o prefieres que es mejor, aunque se sufra más, la gente que se lanza a la aventura y que busque quizás cosas un poco más profundas o más trascendentales en la vida, aunque tenga que aprender a golpes y sea mucho más inestable? ¿Crees que la estabilidad es buena o es mala? Yo creo O la seguridad. que, como casi todo, tiene una parte buena y positiva, y tiene otra pues también mucho más dura, ¿no? ¿Qué es? Que tiene que ver pues
por ejemplo, con el sufrimiento, ¿no? O el dolor, porque tengo que aprender a través de pasarla mal, en una palabra, ¿no? Eso la parte, digamos, de no querer la seguridad. Claro, exacto. Pero, por otro lado, pues creo que hay una evolución natural en las personas, creo que hay una evolución natural en la sociedad, y que tampoco es lo mismo una persona joven, a lo mejor de 20 años, que una persona ya con otra experiencia y que ha pasado por una serie de eventos en su vida, ¿no? Y que habrá de todo, o sea que tampoco... ¿Y la gente ha de equivocarse por ella misma o está bien que la gente nos diga más o menos los errores que ellos han cometido para que no los hagamos nosotros? Eso no sirve de nada. Yo creo que cada uno vive su vida, la verdad, como puede, como sabe, como le va guiando, y los acontecimientos llegan y tú a veces no los esperas. Sencillamente, cuanto más abierto estés a esa posibilidad, yo creo que mejor. Y lo que sí me interesa o estoy por ello es la posibilidad de que tu personaje, porque nosotros somos protagonistas de nuestra propia vida, pues se responsabilice al máximo. Y eso significa que puedes cometer errores, como le ocurren a las protagonistas de mi novela. Siempre y cuando te responsabilices de los actos que... Les cambia la vida porque ellas deciden conscientemente, desde luego pasando por cosas que son desagradables, que no son apetecibles, que no estaban en el programa, pero deciden libremente hacerse responsables y por lo tanto cambian su vida. No quiere decir ni a mejor ni a peor, pero sí toman su vida con responsabilidad. La asumen y le pega un giro de 180 grados. Cuéntanos un poco esos talleres que tienes para luchar contra ese miedo al padrón blanco. Bueno, estoy muy estimulada con estos talleres, la verdad. Acabo de justamente ofrecer uno hace cuestión de 15 días en Grupo 21 de Psicología. Yo combino dos cosas. Por un lado, los disparadores creativos, que son pues unas entradas, unas llaves de entrada para que pierdas un poco el miedo a escribir. Y por otra parte, también utilizo temas un poquito de coaching, de inteligencia emocional, de programación neurolingüística, porque a mí me interesa, indiferente de que haya escrito mi novela y que mi idea es seguir escribiendo novela porque es lo que de verdad a mí me gusta, lo que quiero trabajar. Sí, ayudar a la persona a conseguir sus objetivos. Sí, pero la novela no es una novela, es una novela de ficción, quiero decir, narrativa, con una historia que no tiene que ver con mis talleres, que son ya pues talleres de motivación, sobre todo de motivación, y que utilizan como herramienta la escritura para conseguir también tus objetivos. O sea, no solo para escribir, sino también para conseguir a través de la escritura mejorar tus objetivos y llegar a tus objetivos. Me hicieron una entrevista una vez en conoceralautor.com, que estará por ahí por internet, en la que me preguntaban si yo pensaba que la literatura, bueno, a mí no solo, a mucha gente, muchos autores que iban allí, si la literatura era terapéutica. Y bueno, en este caso, tú das más que no. Claramente, la escritura es muy terapéutica. Pues no solo para... Muy terapéutica, de hecho hay una escritura que es terapéutica, que va a un tema de conflicto o de dolor. No es tanto mi interés, que pasa más por una escritura emocional, que te lleva a otros estados. Todo lo que tiene que ver con la emoción, que es realmente lo que manejan las emociones mis protagonistas, porque está cargado de emoción y yo creo que de una forma natural la vida diaria y cotidiana de muchas mujeres y también de muchas parejas. Claro. Pues Ana, muchísimas gracias por haber estado aquí a presentarnos el libro. Alejandro. Creo que ha sido muy agradable. Sí. Así que eso, te deseamos suerte. Lo mismo para mí, muchas gracias. Y como digo en todos los programas, siempre que quieras venir, pues esta es tu casa. Muy bien, muchísimas gracias, Alejandro. Un placer. Y a todos ustedes, quédense ahí porque venimos enseguida.
Aquí estamos con Ángel Arribas. Hoy en lugar de 5 recomendaciones vamos a hacer una pero muy gorda. Y es porque además estamos aquí de fiesta. Ahora nos van a traer aquí el vodka y tal, porque Ángel Arribas saca un nuevo libro, nuestro compañero, un libro que se llama El día que aprendí a flotar. Lo voy a dejar aquí para que todos ustedes lo vean. Y la historia trata pues de una persona que aparentemente, no sé, abducida o en un estado alterado de conciencia, decide en una playa de Ibiza, ¿no?, de Figueretas, pues con ropa y todo, se mete en el agua, aparentemente, ¿no?, tranquilo, empieza a andar, ¿no?, y se hunde. Y bueno, pues ahí es, digamos, el punto de ignición con el que empieza toda la historia. Y por eso esa metáfora del día que aprendí a flotar, ¿no? El personaje, digamos que lo que está haciendo es, bueno, intentar suicidarse, ¿no? Eso es. El personaje lo que quiere es hundirse del todo y lo rescatan. Fíjate, porque en Ibiza nadie se escandaliza por nada y nadie se extraña de nada de lo que ve. Pero los avezados vigilantes de la playa, que conocen muy bien su oficio, pues se dan cuenta de que aquello no es normal y que una persona vestida, no sé qué tal, se mete en el agua y de repente desaparezca. Entonces aparejan la Zodiac y lo sacan en un tiempo récord. Gracias a eso consigue sobrevivir. Casi se ahoga luego porque no puede respirar, tiene los pulmones encharcados, no puede respirar y casi se ahoga en la UBI, en la unidad que lo llevaban al hospital Calmises. Pero bueno, en definitiva, pues les salva la vida. Y a partir de ahí, de ese intento de hundimiento, hay todo un proceso interno y externo, una lucha del propio protagonista por salir a flote, ayudado por un montón de personajes que les circundan y que le rodean. Los primeros, los profesionales de la psiquiatría que le atienden, los segundos, sus propios compañeros, y luego una serie de personajes que van apareciendo, circunstanciales, a los que no conoce de nada, pero que va conociendo con el tiempo, y que entre unos y otros le van dando el impulso necesario para aprender a flotar. En ese sentido, a ver, es recomendable porque yo creo que en un momento dado todos necesitamos un salvavidas, a todos nos hace falta en un momento dado. No somos todos tan ecuánimes o tan lúcidos o tan lineales como para pensar que no tenemos altibajos, los tenemos. Algunos lo llaman depresiones. Cuando son altis, no, pero cuando son bajos lo llaman depresiones. Y esas depresiones pueden desencadenar una depresión prolongada que luego lleve a que te lleve, pues, a intento de suicidio o a cosas peores, ¿no? Entonces eso ya degenera en enfermedad mental y eso ya tiene un tratamiento posterior, digamos, un poco más serio. De modo que sí, esta es la historia de Alberto Arroyo, el hombre que intentaba aprender a flotar y que aparentemente parece que al final lo consigue. La novela está basada en hechos reales, pero no podemos decir el nombre, obviamente, de los protagonistas de esa novela, y haciendo un poco hincapié en ese tema que tú has sacado, realmente, bueno, los psiquiatras y los psicólogos dicen que la depresión es la enfermedad de moda. Es decir, que pues es la segunda causa, bueno, pues de infelicidad, la segunda enfermedad más común y todo esto, ¿no? Sí, de hecho, cuando le da la primera ataque de depresión, todo el mundo dice, es natural, teniendo en cuenta que acaba de perder a su esposa, es natural que esté deprimido. Entonces es tan natural que estés deprimido que nadie le dé importancia. Claro. ¿Qué poco se deprime un albañil que está en un piso quinto, sin sujeción y sin seguridad y que tiene que trabajar para mantener a su familia? No tiene lugar a la depresión, pero la depresión sí que es de verdad que es muy corriente y muy común en profesiones, digamos, de menos riesgo, ¿no? Porque a falta de otro riesgo, pues estoy muy deprimido. Y sí, es una enfermedad de moda. Lo que no tengo muy claro es si es una enfermedad real o inventada. Ya no lo tengo tan claro. En el caso del personaje, que lo conozco bien, bueno, intento conocerlo en cualquier caso, sí, era realmente una depresión. Es una situación en la que no puedes controlar lo que te ocurre y te sientes mal por las circunstancias porque no has podido evitar lo que ha pasado, que era inevitable por otra parte, no puedes luchar contra fuerzas poderosas y oscuras que te dicen que tú eres el culpable, y dices, bueno, pues la solución es que me voy, ¿vale? Y si dejo de venir ya se acaba todo. Sí, si deja de venir se acaba todo.
Pero claro, hay otras fuerzas que dicen, no te vayas, no es verdad, esto no es cierto. Bueno, pues la situación es interesante leerla porque en realidad la escribí porque un amigo muy buen amigo, Antonio, a quien está dedicado el libro, así que no revelo nada, dijo, ¿podías escribir algo un poco más psicológico? Me dijo la última vez. Y bueno, vale, recojo el guante, la próxima historia que escriba tendrá mucha carga psicológica. Y este es el resultado, todo es psicología. Podría decirse que es un libro de una guía turística de Ibiza, porque cuenta... Sí, eso lo voy a decir porque voy a leer la dedicatoria que me has hecho, muy bien, perfecto. pero ahora no todavía no, y vamos a hablar de eso. Hay además, que ya sabes que estoy tomando notas, Sí. que eso es una buena señal. Eso es un buen presentador. Según los especialistas, ¿tú cuál crees que es, cuál es el paso final que hace que se pase del dicho al hecho? Es decir, una persona que está deprimido, que está muy mal, ya sabemos que el paso de llegar a la depresión es cuando esa persona pierde el control, es decir, ya los momentos de tristeza son mucho mayores que los momentos de felicidad, pero cuando... Hay gente que dice que el suicida en realidad es una tipología de cobarde, ¿no? Que se niega a afrontar la realidad, no tiene valor para asumir los hechos y que decide que la forma más rápida y más directa de evitar dar explicaciones por todo eso es el suicidio, es quitarse la vida. Yo no estoy muy de acuerdo, yo creo que hace falta mucho valor para quitarse la vida. Casos de suicidas que conozco, no famosos, no gente que se ha suicidado porque les quitaban la vivienda o porque habían perdido toda su fortuna en el casino, cosas así, a la gente de la Gran Depresión de Estados Unidos que se tiraban por las ventanas y tal. Sus razones no las conozco, no puedo opinar sobre ellos, pero imagino que las tendrían. Pero sí conozco un señor que, habiendo sido una persona atlética, deportista, vital, llena de energía, y de repente se encontró en una silla de ruedas por un error que él no había cometido, y se encontró dependiendo de los demás, dependiendo de que le llevaran al baño, de que le lavaran, de que le peinaran, de que le llevaran a comer, de que le llevaran a la cama, de que le levantaran, de no sé qué. Y un buen día reunió las pocas fuerzas que le quedaban, arrimó la silla a la barandilla de la terraza, se encaramó como pudo y se tiró. A mí me parece mucho valor, no me parece que sea una cobardía, me parece un acto muy valiente por su parte, ¿no? Porque prefirió morir rápidamente que vivir, no se sabe el tiempo, como un vegetal. Claro. Y sobre todo como un estorbo, como una especie de bueno, esta grano que nos ha salido aquí que tenemos que limpiar cada día, ¿no? Como se pueda. En realidad la mente humana es muy compleja, es una situación difícil de explicar qué lleva a una persona a la depresión. Aunque te lo explican los psicólogos, como tú bien dices, y hay pautas y hay manuales que enuncian, la depresión se produce por una pérdida de la propia estima como consecuencia de haber dejado un trabajo, que te ha dejado la novia, descenso de la serotonina. Sí, todo está explicado. Pero luego la circunstancia de cada depresión es única y personal y diferente a todas. Entonces, claro, tenemos la síndrome de la depresión postvacacional, porque ahora, yo creo que se deprime más quien no puede irse de vacaciones que quien se va de vacaciones 15 días en Nueva York y luego vuelve. Claro. Pero bueno, quien no puede irse de vacaciones parece que no tiene derecho a tener el síndrome postvacacional. Y entonces el síndrome postvacacional lo tienen solamente las personas que pueden permitirse el lujo de irse de vacaciones. Y claro, llegamos a un momento en el que la depresión, ¿verdad? Cualquier estado de ánimo que no sea el de la estricta y pura felicidad es una depresión. Bueno, pues sí, técnicamente sí, pero a ver, hay depresiones, claro, y hay depresiones. Claro. Entonces hay depresiones y hay hundimientos. Y no todas las depresiones además conducen al suicidio, porque puede haber incluso algunos calculados, como el de Hitler, por ejemplo, en el búnker, que no era fruto de una depresión, sino como una estrategia táctica, claro, o otros tipos, ¿no?, que ha habido, ¿no? Es decir, yo qué sé, pues, de un kamikaze o de una persona, o sea, ese tipo de cosas. Hay muchas motivaciones. Ahora, lo que sí es cierto, y lo dice Alberto Arroyo, y yo lo suscribo, es que cuando estás muy hundido, muy deprimido, muy en el fondo, y consigues salir a la superficie, ya no hay nada que pueda contigo. Como Ángel se me adelanta, cada vez que voy a decir algo, pues es imposible. Sí, mayor. No, es que... Pero rápido. Y entonces, aquí en la página 279,
hay una frase que dice, una conversación, que dice, le dice uno, ¿tú no tienes problemas? Y dice, no, porque cuando estás totalmente hundido y consigues salir a flote, te vuelves insumergible, respondió con firmeza. Pues es un resumen de que cuando has pasado cuando has pasado una época tan dura, después... Pero es cierto, ¿hasta qué punto una persona tiene que, digamos, llegar a tocar fondo o pasarlo mal para volverse insumergible? Porque hay muchas recaídas también. Ah, claro, esto tiene rebotes como los terremotos. Eso es inevitable. Es inevitable, no. Tú tienes una crisis y se va toda la crisis y ya está, no. Tú tienes una gripe y curas la gripe y ya está, no. Al año siguiente te puede dar otra vez la gripe, ¿verdad? Pero te afecta menos, digamos. Digamos que has creado defensas. Sobre todo, si es la misma cepa de gripe ya tienes defensas. Y si es el mismo tipo de depresión o es la misma causa, el mismo origen de la depresión, pues ya tienes defensa, ya tienes salida, ya sabes cómo bandearlo. Pero si la depresión te la produce otro hecho, vea, yo estoy convencido de que Alberto Arroyo, ya le pase lo que le pase en la vida real, nada va a ser tan duro como lo que ha pasado ya. De manera que cada capítulo empieza con una frase más o menos alusiva, representativa y que enmascara un poco o trata de resumir un poco lo que es el capítulo en sí. Bueno, pues hay uno que es especialmente muy grato para mí, que dice: el hombre mojado no teme a la lluvia. Y claro, es un proverbio chino, porque más o menos viene a decir que cuando tú estás calado hasta los huesos por cualquier tipo de problema, que te venga ese mismo problema a añadir un poquito más, no te afecta. No te afecta, da igual. O sea, oye, que está lloviendo, dice, ya, mira cómo estoy. Ya, pero llueve, dice, sí, pero ¿me voy a mojar más? No, ¿verdad? Claro. Pues que llueva. Claro. El hombre mojado no teme a la lluvia. Hay otros muy divertidos, como por ejemplo cuando dice Albert Einstein, no sé si el loco soy yo o son todos los demás, no lo tengo claro. Bueno, pues el propio Einstein decía eso, ¿no? Sí. Es decir, que es una frase de Chesterton que dice: loco no es el que ha perdido la razón, loco es el que lo ha perdido todo menos la razón. Y cada capítulo define un poquito, como digo, el resumen de lo que el lector va a encontrar en esas páginas, ¿no? ¿Hay algún secreto para ser insumergible, es decir, para ser feliz, sin tener que pasar por esos momentos tan duros o no? ¿O hasta que no se pierde algo no se aprecia lo que se tenía? Sí, mira, eso que acabo de decir es la última frase de mi primera novela, Llora como mujer, que dice: nadie aprecia lo que tiene hasta que lo pierde. Y es verdad. Lo que tienes es cotidiano, es mi reloj, es tu iPhone, es tu no sé qué, y cuando el iPhone se te estropea dices, caramba, pues si me hacía mucho servicio, si es que bien me venía, y todas las fotos que tenía dentro, Dios mío, ¿y ahora qué hago? ¿No? Pues bueno, pues... Pero porque se me rompió el móvil hace poco, ¿eh? No, pero es que me ha pasado a mí se me ha apagado el iPhone, y me agaché, y todavía lo sigo llevando aquí, no sé por qué, me agaché a la piscina, y el iPhone decidió ver también que había dentro, y se puso a navegar, claro, no flota mucho, la verdad es que no aprendió a flotar y se me perdió. Eso es que hacemos un llamamiento a los de Apple, porque joder, tiene que tener una ranura para las tarjetas micro SD, pues sí. Porque entonces se saca la tarjeta y todo queda a salvo, pero ahí en el iPhone, como eso es hermético, y se acabó sí, pero bueno, supongo que los señores de Apple tienen sus razones, ¿no? Y no hay una fórmula mágica cabalística para que estas cosas no te afecten. Yo creo que todo el mundo pasa por procesos que más o menos le afectan, más o menos medida. Yo, esas frases que oigo de, puedes ser tan feliz como desees, si tú quieres algo, los dioses celestiales se van a conjugar para conseguírtelo, o basta con que tengas un sueño para que la astrología y la cósmica no sé qué ponga en marcha todos sus recursos para concederte ese sueño. Pues no, si quieres un sueño tendrás que pelear por él, y contra más pelees por el sueño, más fácilmente puede que llegues a alcanzarlo, pero no van a venir. Contarle todo eso de la felicidad y no sé qué a gente que ha perdido el trabajo, o que cruza en patera el Mediterráneo para llegar a un sitio donde cree que atan los perros con longaniza y que también tenemos nuestros problemas, o contarle eso a, pues yo que sé, a un desahuciado médico, a alguien que acaba de perder a su esposa, a sus hijos, o en un accidente, pues me parece que le va a ayudar poco. No te preocupes, si tú puedes ser todo lo feliz que quieras, chaval. Hay que dar tiempo, sobre todo hay que dar apoyo y no atosigar. Yo creo que
la solución a todo esto está en el cariño real, no en el fingido. Es decir, cuando tienes un problema grave de esta naturaleza, las personas que siguen a tu alrededor son los que realmente... ya sabes que en invierno muchísimos árboles pierden las hojas, menos unas cuantas. Esas son las hojas del árbol. Con esas poquitas hojas que no se pierden, son las hojas del árbol. El árbol tiene miles de hojas, pero cuando vienen los problemas, cuando vienen los fríos, cuando vienen los vientos, cuando huracanados, cuando vienen las lluvias, las hojas... y quedan tres, más o menos secas, más o menos apolilladas, más o menos estropeadas por la acción del tiempo, pero se quedan ahí. Eso es lo que necesita una persona que tiene una depresión. Que los que se quedan alrededor son los que realmente van a ser su flotador. Y son los que le van a enseñar a flotar. Son los que van a conseguir que un día aprenda y diga, coño, por fin hoy es el día que he aprendido a flotar. Mira, una persona que ha leído La Primicia, porque aunque se va a lanzar el 18 de septiembre en un lugar que aún no se puede revelar, pero que va a ser muy interesante, pues a una persona que ha leído La Primicia, porque lo tengo ya digamos, en prueba beta, ¿no? Me dice, mira, he leído tu libro, es la primera vez que en un año y pico consigo centrarme en algo concreto el tiempo suficiente como para terminarlo. Dice, te puedo garantizar que hoy yo también he aprendido a flotar. Bueno, pues eso es lo más bonito que le pueden decir a un autor. Porque, tal y como Ángel me ha escrito en su dedicatoria, dice, para Alejandro, con gran sentido literario, aquí tienes una guía turística de Ibiza, un manual de autoayuda y un tratado de moderna psiquiatría, todo en uno. Disfrútalo y flota. Ese es el mejor consejo que puedo dar al lector, que lo disfrute y que flote. Ángel, dos cosas rápidas que vamos a intentar. ¿Crees que se puede cambiar aunque sea a base de golpes, de guantazos, o crees que al fin y al cabo la naturaleza? Sí, no, igual, fíjate que igual hacía Miguel Ángel, ¿no? ¿Cómo consigue usted esas estatuas tan maravillosas? Y dijo, no, si la estatua está dentro, yo a base de golpes quito la piedra que sobra y dejo la estatua. Pues yo creo que sí, que los golpes nos modelan un poco, ¿no? Los golpes, claro, no nos convierten en un David, en un Moisés al que dijo, habla, pero nos modelan, los golpes que recibimos nos modelan. Y sobre todo los golpes que recibimos no buscados, los golpes que buscas tú, que bueno, pues muy bien, pues bienvenidos sean, ¿no? Como la de 50 sombras de... Claro, a mí me gusta, como Masov, a mí me gusta que me peguen, pégame mucho, bueno, pues ya está. Pero los golpes inesperados, los golpes no previstos, los golpes que no están en el guión, son los que realmente nos modelan y nos forjan. Y es interesante soportar esos golpes y, bueno, pues salir a flote, porque si no, no hay otra. Ángel, muchísima suerte con este libro. Anunciaremos la presentación por aquí, ¿vale? Y nos vemos la semana que viene. Así que nada, y como estamos en verano, pues que la gente flote un poco también. Sí. ¿Con flotador o sin flotador? Con flotador o sin flotador, vamos a repetir lo de siempre. Sea como sea, desconfía de quien no lea. Así es. Bueno, pues muchas gracias a todos ustedes y nos vemos la semana que viene.